Amén. Y el estar juntos le ayuda mucho también al calor del cuerpo. Amén. En medio del clima frío que estamos teniendo estos días. Qué hermoso es Dios que nos permite congregarnos. Nunca ha habido otra forma de Dios operar la vida impartida sino a través del cuerpo congregado, el cuerpo reunido. A través de la historia, Dios lo ha confirmado una y otra vez que el método que a Él le plació utilizar para edificar al cuerpo es a través del uno a uno, del encuentro. Amén. Por eso cuando vengan ideas, ideologías o cuestiones que intenten quitarnos el reunirnos, sabemos que ese es el espíritu de este mundo y de este sistema opuesto a Cristo. Nada absolutamente nos puede quitar. Lo que por naturaleza se expresa es el cuerpo reuniéndose físicamente. Eso es Cristo. No existe tal cosa como la iglesia virtual. Eso es en sí mismo es una contradicción. La iglesia no es virtual. ¿Sí? Porque el ejercicio de la iglesia es físico, es presencial. Ciertamente la herramienta tecnológica es una ayuda para permanecer en la palabra, para recordar la palabra, para que personas, hermanos que por diferentes razones se encuentran distantes, bueno, puedan entonces estar. Entendemos hoy, por ejemplo, es un feriado y hermanos han salido y qué bueno que donde quiera que estén puedan ellos unirse y escuchar a Cristo, la palabra viva. Amén. Así que gracias a Dios por este encuentro. Gracias a Dios por la oportunidad de encontrarnos en esta mañana. Amén. Valoramos, no lo tomamos como común, lo apreciamos, no lo banalizamos, no lo trivializamos. Para mucha gente, ir a la iglesia. No, Cristo valora este ejercicio de reunirnos, de congregarnos. Así que la iglesia no es simplemente el mensaje, la iglesia es la oportunidad de cantar, la iglesia es la oportunidad de abrazarnos, la iglesia es la oportunidad de consolarnos, exhortarnos, corregirnos unos a otros. Así que no se termina la iglesia cuando ya no hay nada aquí en la plataforma. La iglesia no deja de ser. Amén. Así que ejercite ese ejercicio, valga la redundancia. El espíritu de la palabra viva es el tema de esta mañana. El espíritu de la palabra viva. Dios ha venido diciéndonos y alumbrando en nuestro entendimiento que la palabra viva es mucho más de lo que nosotros podemos en nuestra mente natural concebir o entender. La palabra viva es la persona que se impartió en vida a la iglesia. ¿Qué es la palabra viva? Es una persona impartida a la iglesia. La iglesia, el cuerpo de creyentes a través de la historia, a través de las diferentes regiones. La palabra viva se impartió, se nos dio la palabra viva. ¿Quién es? Es Cristo. Cristo Jesús es esa palabra viva que es impartida. Cristo la palabra. Hebreos 11:3 nos dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra. ¿Qué preciosa declaración acerca de la palabra que nos dice qué es la palabra? La palabra, hermanos, no es cualquier cosa. La palabra no es algo que yo puedo decir, no es algo que yo puedo simplemente pensar o gesticular. La palabra trasciende nuestra gesticulación, la palabra trasciende nuestra lectura. La palabra es el poder de Dios a través del cual constituyó el universo. ¿Puede imaginarse el poder de la palabra? Dice, por la palabra fue constituido el universo. Ahora, eso dice Hebreos 11:3 y Hebreos 1 nos dice con precisión cuál es esa palabra. Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Damos gracias a Dios por el ejercicio
de madurez que Él está llevando a cabo a través de su cuerpo. Llevarnos a entender, hermanos, que esa palabra a través de la cual fue constituida el universo es una persona, la persona del Hijo. Dios habló en otros tiempos. Hoy solamente Dios tiene una sola voz. Esa voz es el Hijo. Demos gracias a Dios por ese regalo al cual se nos unió, haber sido unidos al Hijo. Vivir es, se me unió a aquel que es la palabra viva. Por lo tanto, se cumple la profecía de Jeremías 31. Dice, en el nuevo pacto, mi ley ya no estará escrita en cosas externas. Ya no estará escrita como en tablas de piedra. Qué importante, mis hermanos, entender que la ley viva no está escrita en cosas. Dice, en el nuevo pacto, mi ley será escrita en el nuevo corazón. ¿Dónde está la palabra escrita? En el nuevo corazón, en el corazón de la nueva creación. Jeremías 31, puede anotar esta referencia. El nuevo pacto ya no es la palabra escrita en libros. El nuevo pacto es la palabra escrita en el corazón. Entonces, tú estás preocupado porque, pastor, yo le enseño la palabra de Dios a mis hijos en casa. Pero cuando ellos van al mundo, ellos tienen que enfrentar una serie de decisiones y una serie de presiones donde el mundo los está empujando hacia la corriente que niega a Dios, a la corriente de inmoralidad. Pastor, ¿qué hago? No puedo estar con ellos 24/7. Es cierto, usted no puede estar con sus hijos 24/7. Pero cuando sus hijos tienen un encuentro con la palabra viva, entonces la palabra viva, donde quiera que ellos estén, la palabra viva los lleva a la demostración de Cristo, al testimonio de Cristo, a rechazar las presiones de un sistema que aborrece a Cristo. ¿Quién lo hace? Lo hace la palabra viva en nosotros. Porque usted no puede tener todo el tiempo estarle recordando a sus hijos, esto dice la palabra, esto dice la palabra, esto dice la palabra. ¿Por qué? Porque usted ahora entiende que aun cuando usted no está presente con sus hijos, la palabra viva está haciendo la obra en sus corazones. Por lo tanto, nuestra oración, ¿cómo debe ser? Señor, que mi hijo, que mi hija tenga un encuentro con la palabra viva. No con una serie de simples mandamientos o enseñanzas morales. No, mis hermanos, el cristianismo no es moralidad. Es un efecto, vivir una vida moral. Pero hermanos, el cristianismo, el evangelio, mejor dicho, es la buena noticia de que Dios nos dio a la palabra viva escrita en el nuevo corazón. Y esa palabra viva se manifiesta en obediencia, esa palabra viva se manifiesta en justicia, esa palabra viva se expresa en rectitud. Es la palabra viva morando, habitando en nosotros, mis hermanos. Hay un salmo que a mí me tiene muy impactado. Lo leí hace mucho tiempo y le soy honesto, le abro mi corazón, yo no lo entendía. Con mi plan de lectura siempre, una vez al mes, llegaba siempre este salmo. Siempre llegaba al Salmo 29 y créame, era un salmo que no lo comprendía. No sabía a qué refería, no sabía cómo apuntaba, no sabía cómo comerlo. La escritura es como un menú. La escritura que tenemos en nuestras manos es como un menú. Me encanta esta analogía, esta ilustración que utiliza el pastor Fabián Liendo. La escritura es un menú que apunta a una realidad viva, que es Cristo, la palabra viva. Usted cuando va a un restaurante, ¿verdad que usted no se queda con el menú? O usted ya dijo, vamos, vemos el menú y ya estamos satisfechos. Ya comimos, nos vamos. ¿Quién se llena por leer el menú? Podemos decir, fuimos al restaurante, vimos el menú, ya salimos llenos, salimos satisfechos. ¿Cuándo, en qué momento podemos decir que hemos tenido la experiencia? Cuando a partir de ese menú vimos una foto, vimos una figura, vimos un ejemplar. Yo quiero eso, lo ordeno. Y entonces viene lo que es propiamente el plato.
Y entonces, ahora participo de la experiencia. Leer la Biblia, hermanos, no es todo el ejercicio. Ahora, cuando leo, tengo que decir, Señor, yo quiero la experiencia de la palabra. Porque solo en ese momento deja de ser una figura, una foto, y se convierte en una realidad viva dentro nuestro. Por lo tanto, mis hermanos, yo veía el Salmo 29 y decía, Señor, no puedo disfrutar esta comida, no la entiendo. Hoy tiene mucha relevancia y mucho significado. Salmo 29, verso 3 dice, voz de Jehová sobre las aguas. Quiere decir que la voz de Jehová gobierna las aguas. ¿Qué gobierna las aguas? La palabra viva. Gobierna las aguas. Es por eso que cuando se encarnó la palabra, las aguas, los mares, los vientos le obedecían. Porque se encontraron con la palabra viva. Voz de Jehová sobre las aguas, el Dios de gloria truena, Jehová está sobre las muchas aguas. Ahora entiendo que está hablando del Hijo, quien es la voz, la palabra del Padre. La voz de Jehová es poderosa. Todo lo puede. Quiere decir, hermanos, que cuando entramos a la experiencia de la palabra, no es la lectura de la palabra, sino la experiencia de la palabra la que tiene todo poder. Yo necesito el menú, pero para experimentar la palabra viva. Y esa palabra viva tiene poder, es poderosa. La voz de Jehová es majestuosa. La voz de Jehová rompe los cedros. Mira, cuando la palabra viva se manifiesta, todo lo quebranta, todo lo rompe. ¿Tú crees que hay algo demasiado duro para la palabra viva? Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante. Está hablando de algo vivo, de algo que tiene el poder. La palabra tiene un poder para quebrantar, hacer pedazos, dice, los cedros del Líbano. Como becerro hace saltar al Líbano. El Líbano es una región montañosa, una región de bosques, y está usando esa figura para decir, tan poderosa es la voz de Dios que los hace saltar. Es como que Dios hiciera saltar eso, lo mueve. Eso que se ve imponente ante la voz de Dios es conmovible, se conmueve. Dice, al Sirión lo hace saltar como cría de búfalo. La voz de Jehová levanta llamas de fuego. Mira, la voz de Jehová quema. La voz de Jehová puede quemar, consumir. ¿Y quién es eso? ¿Dónde está esa realidad? Esa realidad es el Hijo. Esa es la realidad que se te dio por unión a Cristo. Fuimos unidos a la voz de Jehová. Fuimos unidos a la palabra de Dios. Jehová hace temblar el desierto de Cades. La voz de Jehová hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. La voz de Jehová es poderosa, mis hermanos. Dice Juan 5. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los muertos que la oigan vivirán. Qué poderosa es la palabra. Y Dios nos viene trayendo, usted y a mí, a este ejercicio poderoso, glorioso, de descubrir y conocer a Cristo como la palabra viva, mis hermanos. No sé, ahora, cuando Dios dice que Él nos da su palabra, su lenguaje, no nos está señalando simplemente palabras que pronunciamos. Cuando Dios dice que Él es la palabra viva y que ahora nosotros somos el pueblo de la palabra, Dios no está diciendo o refiriéndose a que entonces Dios quiere meramente, simplemente cambiar la forma de nuestras palabras. Entonces, si Dios está reformando nuestro lenguaje, si Dios está cambiando nuestras palabras, significa aquello entonces, cambiemos, dame las palabras correctas y vamos a cambiar nuestro vocabulario.
alguno podría pensar aquello. Oh, Dios quiere cambiar nuestras palabras por la palabra de Él. Dios quiere cambiar nuestro lenguaje por el lenguaje de Él. Pero, ¿qué significa aquello? ¿A qué señala aquello? Es importante la precisión. Es importante entender a qué Dios se está refiriendo. Hermanos, Dios nos está refiriendo a que Dios nos va a dar un conjunto específico de palabras que ahora tendríamos que usar palabras espirituales. Entonces empezamos entonces empezamos a hablar con la Biblia. Y todo lo que decimos lo decimos con la Biblia. Hermanos, pero hay que reconocer, madurez es entender que Dios nos está refiriendo a que ahora vamos a hablar con la Biblia. Ahora todo lo que te decimos no puede salir de nosotros, ni una palabra que no sea de la Biblia. No, a eso Dios no se está refiriendo cuando dice que Él está cambiando nuestro lenguaje. A lo que Dios se refiere es que Dios está cambiando el espíritu de nuestro lenguaje. ¿Qué es que tenemos un nuevo lenguaje? Que Dios cambia el espíritu de nuestro lenguaje. Porque había una maldición que pesaba sobre nuestro lenguaje. Una maldición de confusión y división. Babel es el juicio de Dios al lenguaje adámico. El lenguaje adámico tiene una maldición que es confusión y que es división. Es decir, no importa los esfuerzos que el hombre natural haga para lograr estar de acuerdo, nunca estará de acuerdo. No importa los esfuerzos que las naciones de la tierra hagan en sus fuerzas para lograr llegar a un acuerdo de paz mundial, nunca bastará. ¿Por qué? Porque hay un juicio sobre el lenguaje adámico y es el juicio de la confusión y división. Confusión produce división. Por lo tanto, mis hermanos, cuando Dios dice que está redimiendo el lenguaje, lo que Dios está diciendo, Dios cambió en Cristo el espíritu de nuestras palabras. Las palabras del hombre producen caos, destrucción. Las palabras del hombre son dañinas, destruyen, producen muerte. Las palabras del hombre se expresan en chismes, quejas, murmuraciones, disensiones, peleas, contienda. Por la palabra, por lo que hablamos, dice Santiago, que podemos encender un bosque, un gran bosque, simplemente por lo que hablamos. Dese cuenta el juicio que pesa, un juicio de división, un juicio de confusión. Por lo tanto, lo que Cristo vino a redimir es el espíritu de lo que hablamos, el espíritu de lo que decimos. Que ahora un saludo se puede convertir, deja de ser tus palabras y ahora empieza en un saludo a verse a Cristo. En un encuentro, en una conversación, en un mensaje de texto. Quien está hablando detrás es el Espíritu de Dios. En una llamada por teléfono, en una visita, quien se expresa ahora es el Espíritu de Dios. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos llama a nosotros a hacer para que aquello ocurra. Mis hermanos, cuando decimos que Dios vino a redimir nuestro lenguaje, es el milagro de llevarnos a entender que el poder del lenguaje y las palabras de Dios es una vida espiritual que se nos impartió. ¿Qué necesitamos? ¿Entrar a un curso nuevo de qué cosas vamos a decir? No. Lo que necesitamos es creer que los que están en Cristo, su lenguaje fue redimido porque se los unió a la palabra viva. ¿Qué es la redención del lenguaje? Que tú y yo fuimos traídos a la palabra viva. Para que ahora quien se exprese sea ¿quién? ¿Tú? ¿Yo? No. Quien se exprese sea la palabra viva en nosotros. Ahora, ¿te imaginas? No te imaginas, es un hecho. Pero puedes tú visualizar que todo lo que tú hables tenga el espíritu de la palabra viva. Toda conversación que lleves a cabo, todo comentario que tú hagas, esté impregnado del espíritu de la palabra viva.
y ya no el juicio de confusión y división. Porque nuestras palabras naturales producen muerte, mis hermanos. Por lo tanto, redención es que se nos dio a la persona viva que es la palabra de Dios. Esa es la redención que el Padre lleva a cabo de nuestro lenguaje, de nuestra comunicación. No dándonos un conjunto de palabras en el español para que sepamos pronunciarlas. No, Dios no te da un idioma natural. Lo que Dios está renovando es el espíritu de todo lo que es, de todo lo que comunicamos, de todo lo que es nuestra comunicación. Nos une a su Hijo, quien es la palabra viva. Por lo tanto, hablar desde el cielo es que nosotros callamos y dejamos a Cristo, la palabra viva, hablar a través de nosotros. ¿A qué Dios nos llama? A silencio tú y deja que el cielo hable a través de ti. La palabra viva. Nuestras palabras producen muerte. Todo lo que Diego hable produce muerte, pero todo lo que Cristo hable a través de Diego produce vida. Ese es el entendimiento. Por lo tanto, hermanos, no se conforme con sus palabras. No se conforme simplemente con un lenguaje religioso, litúrgico. No, dígale al Señor: Señor, yo quiero operar en lo que tú ya me diste en Cristo, el espíritu de la palabra viva. Él hablando en mí y a través de mí. ¿Quién lo desea en esta mañana? Amén. Cristo hablando en nosotros. Él mismo, mis hermanos. Porque, hermanos, comprendamos, no estamos en el intento humano de querer autocorregir nuestro lenguaje. Mucha gente dice: ay, ahora hay que morderse los labios. No, eso es intento humano de autocorregir lo que es tuyo propio. No estamos en un intento humano de querer autocorregir nuestras palabras, nuestra comunicación. No estamos mordiéndonos los labios. Porque eso sería un esfuerzo natural. Morderse los labios es un esfuerzo natural. Voy a callarme porque... No, lo que Dios quiere es que te sintonices al espíritu de la palabra viva, para que el espíritu de la palabra viva ahora se exprese en nosotros. Por lo tanto, clama hoy a Dios. ¿Qué tal si le pedimos a Dios: Señor, yo quiero rechazar cada vez más hablar mis palabras. Yo quiero ser el vehículo de las palabras de Dios. Yo quiero ser el vehículo de la palabra de Cristo. Hermanos, porque madurez es que cada vez rechazamos más y más nuestro propio hablar para que sea la palabra viva hablando en nosotros. Para dejar que Dios hable, Dios opere a través de nosotros. El camino hacia esta madurez inicia con un reconocimiento de nuestra necesidad. Arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere esta mañana de nosotros? Un arrepentimiento. ¿De qué, pastor? Señor, aborrezco ser yo el que habla. Me arrepiento, Señor, de ser yo el que siempre habla y mis palabras tienen muerte. Señor, pero quiero, anhelo que sea el espíritu de la palabra viva quien siempre hable a través de mí. ¿Puedes clamar eso al Señor en este momento? Haz esta pequeña oración. Señor, rechazo ser yo quien habla. Señor, rechazo ser yo quien se expresa. Y quiero hacer el espacio a las palabras del espíritu de vida. La palabra viva hablando en mí y a través de mí. Soy tu vehículo, dile al Señor. Soy tu vaso para el espíritu de la palabra viva. Amén. Es el corazón que Dios está esperando. Y vamos a ver varias descripciones de ese corazón. Pero yo quiero que vayamos a Proverbios 10 antes de entrar al corazón que Dios utilizará como vehículo sus palabras. Y quiero que veas simplemente de manera rápida los efectos del hablar del hombre y los compare al efecto del hablar de Dios. Deja de hablar tú, porque tus palabras, según Proverbios 10, esconden 5 cosas, dice Proverbios 10, acerca de las palabras del hombre.
Las palabras del hombre esconden intenciones malignas. Vamos a leer algunos versículos que están en versículos, anótelos por favor. Versículo 11, 13 al 14 y 19 al 21. Versículos 11, 13 al 14 y 19 al 21. En resumen, las palabras que nacen de ti esconden siempre intenciones malignas. Buscas tu propio objetivo sin interés por Dios y sin interés por lo demás. No, pero pastor, yo sí hablo cosas buenas de vez en cuando. Pero toda palabra que sale de ti siempre esconde, aunque aparentemente son palabras buenas, esconden intenciones malignas. Tu propio interés y no el interés de Dios. Las palabras del hombre son lisonjas. Aun cuando dicen cosas buenas, lo que están haciendo es revelar las intenciones propias del corazón. Hay gente que te puede decir muchas cosas bonitas y hablar tantas cosas bonitas, pero detrás, esas palabras que salieron del corazón del hombre esconden intenciones malignas. Primera cosa que nos dice Proverbios 10, las palabras del hombre esconden intenciones malignas. ¿Y qué es una intención maligna? No persigue el propósito de Dios, sino tu propio interés, el interés propio nuestro, de nuestra carne. Segundo, mis hermanos, las palabras que nacen de ti mismo acarrean juicio. Ya sabemos, y lo decíamos la semana anterior, todo lo que el hombre habla por naturaleza tiene un juicio de confusión y división. No importa cuánto tú te esfuerces, siempre las palabras del hombre terminan en confusión y división. Y tú ves cuántos años llevan hablando el mismo tema y no logran ponerse de acuerdo. ¿Y cuántas discusiones al respecto de la misma temática y nunca se han puesto de acuerdo? ¿Por qué? Porque siguen hablando las palabras del hombre. Hermanos, porque hay un juicio detrás de las palabras del hombre. Tercero, las palabras del hombre producen desastre y ruina. Nos engañamos creyendo que nuestras propias palabras pueden construir. Yo voy a construir. No, tus palabras no sirven para construir. Todo lo contrario, tus palabras maldicen. Aun cuando suenen bonitas. Eso lo dice Proverbios. Es por el espíritu de nuestras palabras que caemos en caos emocional, caos espiritual y caos social. ¿Por qué es el caos? El caos es producto de las palabras del hombre. Todo tipo de caos, caos social, caos emocional, caos espiritual, caos familiar. ¿A qué se debe? Palabras del hombre. Porque las palabras del hombre producen caos. Hermanos, cuarto, las palabras del hombre fracturan relaciones. Las palabras del hombre siempre terminan fracturando relaciones. La palabra bíblica transgresión significa eso. ¿Qué es transgresión? Cada vez que usted vea la palabra transgresión significa fractura de una relación. Adán transgredió. ¿Qué significa? Él rompió la relación. Hermanos, hay un juicio que pesa, que cada vez que el hombre habla, cada vez que usted habla, cada vez que usted se queja, cada vez que usted manifiesta su corazón, su propio corazón, entonces lo que hace es fracturar la relación. Entonces esa relación, lo que pasa a partir de ahora es un resquebrajamiento. Esa relación se va resquebrajando. Por eso un matrimonio termina divorciándose. ¿Por qué? Porque las palabras del hombre acarrean fractura de relaciones. Porque tus palabras dañan y debilitan la relación con las personas. Toda relación es fracturada por las palabras del hombre. También dice Proverbios 10, las palabras del hombre son vanidad. ¿Qué significa vanidad? Que tiene valor cero. No tiene ningún valor. Por eso, hermanos, esto debería producir un arrepentimiento en nosotros. Señor, eso es lo que produce mis palabras. Yo no quiero más ser el que se expresa, Señor. Porque nuestras palabras son vanas. Dice Proverbios 10, no tienen valor, carecen de valor. ¡Qué tremendo! Las palabras que nacen del corazón de las personas son vacías, no tienen valor alguno delante de Dios. Las palabras del hombre son vanidad. ¿Qué es vanidad? No aprovecha, no sirve de nada. Es correr tras el viento.
Sigue tú hablando. Y es como que estuvieras corriendo tras el viento. Y sigue, intenta. Ya, la dañaste. Y sigues hablando. Sigues persiguiendo el viento. No logras nada. Y también Proverbios 10 dice que las palabras del hombre producen muerte. ¿Tú crees que estás haciendo algo bueno? No, estás matando. No entender a Dios produce la alta factura de muerte espiritual, porque Dios es la vida y no entenderlo seca el corazón. ¿Cuál es la maldición del pecado? ¿Qué es estar muerto en el pecado? Muerto en el pecado significa que todo lo que se expresa en ti es muerte. Todo lo que se expresa en ti es de ti mismo y produce caos espiritual, muerte espiritual. Ahora, Proverbios 10 también nos habla de las palabras de Dios. Pastor, pero ¿en qué momento dice eso? Cada vez que dice las palabras del justo, los labios del justo, está hablando de las palabras de Dios. Porque Cristo es el justo que nos justificó a nosotros. Amén. Anote por favor, las palabras que salen de Dios, a diferencia, ya vimos las palabras que salen de nosotros. Las palabras que salen de Dios, en cambio, son fuente de vida. Solo cuando Dios habla, hay vida. Solo cuando Dios habla, el propósito llega. El verdadero objetivo se cumple. Cuando nos relacionamos con las personas, lo que debemos permitir es: Dios, habla tú, para que el propósito tuyo a través de mí se cumpla y el propósito tuyo se cumpla en mi hermano, mi hermana, mis familiares. Porque cuando Dios habla, hay vida. Sus palabras son la vida misma. No hay vida aparte de las palabras de Dios. Juan capítulo 6, Jesús ha dicho algo radical que a la gente que está escuchando le retiñe los dientes. Ellos no podían tolerar lo que estaban escuchando de Jesús. Jesús les ha dicho: el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. Ellos no podían tolerar. Acababan de comer del milagro de la multiplicación de Jesús. Pero ellos ahora no pueden recibir la verdadera palabra, el verdadero alimento. Dice que se empezaron a escandalizar, empezaron a tropezar, mis hermanos, porque cada vez que Jesús habla, lo que está hablando es una palabra que divide. Cuando Jesús habla, hay división, sí, porque la palabra es viva y eficaz y parte. Ahora, dice la palabra que desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Dice, los discípulos que andaban con él, la mayoría ya no estaba con Jesús. Los discípulos eran muchos, no eran solamente los 12. Ahora vienen los 12 y Jesús les dice: ¿y ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Porque tus palabras son fuente de vida. Tú tienes palabras de vida. Porque solo cuando Él habla, aunque me incomode, solo cuando Él habla, allí hay vida. Yo 1000 veces prefiero escuchar la palabra de Jesús que me confronta que la palabra del hombre que me lisonjea. ¿Por qué? Porque sé que a la larga su palabra es vida. Su palabra es espíritu, dice Jesús, su palabra es vida. Segundo, mis hermanos, las palabras de Dios expresan sabiduría. ¿Qué significa aquello? Que Dios es el único que construye y edifica. Tercero, sus palabras expresan su gloria. Solo sus palabras lo dan a conocer a Él. ¿Quién
da a conocer a Dios aquel que se rinde como un vaso, Señor, de tus palabras. Tú puedes conocer a Dios a través de personas que han muerto a hablar ellas mismas para que Dios sea el que hable. Tú puedes conocer a Dios. Tú te acercas más a esa realidad de Dios por medio de personas que han muerto a su propia gloria para dejar manifestar la gloria de Dios. Las palabras de Dios son prudentes. La prudencia solamente está en Dios. Ahora, ¿qué es prudencia? Prudencia no es estar callado. No, prudencia es hablar en el momento oportuno las palabras oportunas. Y el único que sabe hacerlo es Dios. Prudencia no es callar. Ahora yo paso callado. No, eso no es prudencia. Prudencia es que Dios habla en el momento propicio las palabras propicias. Las palabras de Dios son de altísimo valor. A diferencia de las palabras del hombre que son vanidad, las palabras de Dios son de alto valor. Sus palabras son un tesoro. Y cuando yo me vuelvo un tesoro de la palabra, cuando yo me vuelvo un vaso de la palabra viva, mi vida cobra el valor del tesoro. ¿Por qué las vasijas son preciosas, de alto precio? ¿Por qué? Por el tesoro que llevan. Ahora tú y yo llevamos un tesoro, el tesoro de la palabra viva. Por lo tanto, nuestras vidas cobran valor. No busques valor aparte de la palabra viva, porque las palabras, solo las palabras de Dios, son de altísimo valor. Y solo las palabras de Dios alimentan a muchos. ¿Te acuerdas que las palabras del hombre producen muerte? Bueno, las palabras de Dios, en cambio, son alimento. Son vida. Las palabras de Él. Amén. Podemos leer los versículos. Allí usted tiene la descripción detallada. Versículo 11. Fuente de vida es la boca del justo. Sabemos, es la boca de Dios. Pero la boca de los impíos encubre intenciones malignas, violencia. Verso 13. En los labios del entendido se halla sabiduría. Ese es Cristo hablando. Pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Vara es símbolo de juicio. Verso 14. Los sabios atesoran conocimiento. En la boca de los sabios hay un tesoro. Pero la boca del necio es ruina cercana. Verso 19. En las muchas palabras la transgresión es inevitable. En otras palabras, en las muchas palabras, lo único que logras es fracturar más y más las relaciones. Transgresión, fracturar una relación. Pero dice, el que refrena sus labios es prudente. ¿Y qué es prudencia? Es Dios hablando la palabra oportuna en el momento oportuno. Verso 20, la lengua del justo es plata escogida, plata refinada, es un tesoro. Pero el corazón de los impíos es poca cosa. Las palabras del hombre, las palabras que salen del corazón del hombre son vanidad, poca cosa. Pero la palabra de Dios es un tesoro. Los labios del justo apacientan a muchos. ¿Qué es apacentar? Apacentar es alimentar. El ganadero sale a apacentar su ganado. Alimentarlo. Bueno, solo las palabras de Dios son alimento. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Mueren. Los labios del necio traen muerte, producen muerte. Amén, mis hermanos. Por lo tanto, clamemos a Dios, Señor, tú habla, no yo. Yo no quiero hablar, pero sé tú, Señor, siempre. Amén. Vamos a Juan capítulo 8 y quiero que veamos que solo Jesús es la palabra viva que expresa al Padre. Todo lo que el Padre habla, lo habla en el Hijo. Por lo tanto, hermanos, no valoramos ni apreciamos nada que esté fuera del Hijo. Todo lo que hablamos es el Hijo
Todo lo que anhelamos es el Hijo hablando en nosotros. Todo lo que queremos es que el Hijo se manifieste en nosotros. Jesús es la expresión perfecta de la naturaleza del Padre. Por lo tanto, nuestra lucha con un lenguaje maldecido ya terminó. Como digo, mis hermanos, no es que vamos de ahora en adelante, vamos entonces a autocorregir nuestro lenguaje. No, Dios no te pide que autocorrijas nada. No corrijas tu lenguaje. Tu lenguaje es incorregible. Deja al Hijo hablar a través de ti. ¿Entendiste, mis hermanos amados? ¿Estamos entendiendo esto? Dios no te pide que corrijas tu manera de hablar. Él dice, tú deja que el Hijo hable. Ese es el ejercicio. Que Él hable a través de nosotros. Porque solo Cristo es la palabra viva. Los problemas de incomprensión en un matrimonio, la rebelión de un hijo, las enemistades, la falta de perdón, en realidad no son la verdadera causa del problema. Hermanos, esos son solo síntomas. Cuando hay incomprensión, cuando hay peleas, cuando hay discusiones, cuando hay contiendas, no te confundas, esos son los síntomas del verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema? Bueno, es el hombre hablando. Es el hombre hablando. Cada vez que tú vas y comienzas a hablar con una persona mal de otra persona que no se encuentra presente, ¿cómo se llama eso? También se llama murmuración. Chisme, murmuración. Cuando tú estás hablando de otras personas, tu problema no es el chisme. Tu problema es que eres tú hablando. Cada vez que estamos murmurando de otro y hablando de otro, nos pasa esto. Siempre vienen personas, pastor, esta persona me hizo esto. Usted no se imagina el daño que me ha hecho esa persona. La pregunta es esta: ¿es acaso Jesús hablando así? Hermanos, y yo sé que algunos hermanos tienen buenas motivaciones al hacer esto. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, viene el hermano, me dice, yo soy un hermano en Cristo, viene el hermano y me dice, pastor, esta persona está haciendo esto, o esta persona no ha hecho esto. Pastor, yo tengo estas quejas de esta persona. Por favor, hable con la persona. No. Yo no soy el llamado a hablar con la persona. Muchos van a solucionar problemas de otros. Y eso no es Cristo. Si yo soy sabio, si yo dejo a Cristo hablar, yo le voy a decir, hermano, yo no voy a hablar por usted. Usted va a ser la persona que va a hablar con su hermano. Porque si tu hermano ha pecado contra ti, entonces ve tú y él a solas y traten el asunto. Porque si yo voy al hermano a decir, hermano, ¿sabes qué? El hermano fulano vino y me dijo esto de ti. ¿Cómo se llama eso? Suena chisme. Se extendió el chisme. Si alguien viene a contarte algo acerca de otro, si tú eres sabio, tú vas a decir, tú ve y habla. Tú ve y trata el asunto. Porque, hermanos, si yo voy creyendo que yo soy el que arregla el problema, por más pastor que sea, yo no voy a arreglar el problema, yo lo voy a dañar. Por lo tanto, si tienes algo con un hermano, el primer recurso que Cristo te da en Mateo 18 es: ve tú a solas con él y habla con él. Luego, si no te escucha, ahí es diferente, llama testigos. Ahí sí puede ir otra persona. Pero mientras tanto, recuerda, Jesús solamente le da gracia al ofensor y al ofendido. A la tercera persona no le da gracia para ese problema. Pero comúnmente vemos este patrón. Va el hermano queriendo arreglar el problema a él. Tú no tienes el poder para arreglar ese problema. Dios le da el poder a las dos personas involucradas, no a ti. ¿Estamos claros con esto, hermanos? Así se expresa Cristo. Así es cuando Cristo
habla. Jesús dice, verso 26, Jesús está hablando con los judíos, con las autoridades judías específicamente, las autoridades religiosas, las autoridades políticas. Miren lo que les dice Jesús: tengo mucho que decir y juzgar de vosotros. El que me envió, continúa diciendo, es veraz. Y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Hermanos, Cristo habla del Padre. ¿Qué mejor que dejar que Dios hable? Verso 27. No comprendieron que les hablaba de él, del Padre. Por eso Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Es el nombre de Dios con el cual Dios se manifestó a Moisés. Cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios en la zarza, Dios le dijo: yo soy, te está enviando. Yo soy, te habla. Y ahora Jesús nos dice a nosotros: cuando les sea revelado, ustedes entenderán que yo soy la palabra del Padre. Es Cristo, hermanos amados. La palabra viva es Cristo. Cristo es la palabra. No hay palabra aparte de Cristo. Cristo es la palabra viva. Le dijo: no hago nada por mi cuenta. Cristo no hace jamás nada por su cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. ¿Qué es lo que Cristo habla? Lo que el Padre es, dice. Vamos a saltarnos al verso 38. Dice Jesús: yo hablo lo que he visto con mi Padre. Qué hermoso. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Si el Hijo de Dios no habló otra palabra que no sea el Padre, ¿por qué nosotros nos atrevemos a hablar otro lenguaje? ¿Qué es lo que el Hijo habla? Habla el Padre. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Aquí hay un principio tremendo, mis hermanos. Hablamos de naturaleza. Lo que es por naturaleza, eso se expresa. Jesús les dice: como mi naturaleza es la del Padre, como yo vengo del Padre, las palabras que yo hablo entonces son del Padre. Pero ustedes, miren cómo Jesús está aquí tocando algo muy importante. Ustedes hablan de su Padre. ¿Por qué? Porque naturaleza se expresa. Anótelo. Lo que es por naturaleza se expresa. El hombre natural caído expresa a su padre. ¿Quién es su padre? El diablo. El que está en Cristo habla de su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Cristo. ¿Cómo puedes conocer desde qué naturaleza se expresa alguien? Si de Dios o del diablo. Bueno, por sus palabras. Por eso dice la palabra que por tus palabras serás justificado. ¿Por qué, pastor? No es que somos justificados por la obra de Cristo, sí, pero si tú eres de Cristo, lo que se va a expresar es las palabras de Cristo. He aquí un examen para ver si estamos o no en la fe. Tú escuchas hablar a alguien y todo lo que habla, el espíritu detrás de lo que habla es temporal, es terrenal, es carnal. Ok. Tú ya sabes qué naturaleza es la que está predominando allí. Tú ya sabes quién se está expresando allí. Miren lo que dice Jesús. Verso 38, ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. ¿Están seguros que Abraham es su padre? Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. En otras palabras, la vid solo sabe dar uvas.
La higuera solo sabe dar higos. Por lo tanto, lo que ustedes hablan que es contrario a mí, me rechazan a mí, les dice Jesús a los judíos, ustedes están hablando de lo que ustedes son por raíz, por naturaleza. Les dice, pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. ¿Cuál es el espíritu del hombre caído? Es un espíritu que odia, aborrece a Cristo, la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad no es un concepto, ni tampoco la verdad es una doctrina. La verdad, dijo Jesús, yo soy la verdad. Y si somos de Cristo, tenemos la naturaleza de la verdad en nosotros. Miren lo que dice Jesús, esto no lo hizo Abraham. Lo que ustedes están haciendo, eso no hizo Abraham. Conclusión, ustedes no son hijos de Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais porque yo salí de Dios y vine de Él. ¿Cuál es la conclusión? Ellos no son de Dios, porque el que es de Dios ama al que vino de Dios. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Ahora, verso 43. Lo tengo aquí resaltado en mis notas porque esto es crucial. Verso 43. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Qué pregunta que podemos hacernos, hermanos? ¿Por qué no entendemos lo que decimos? ¿Lo que Él dice? ¿Por qué no entendemos a Dios? ¿Por qué no discernimos a Dios? Porque el hombre natural no puede entender lo de Dios. Se requiere a Cristo, oír a Cristo, para que podamos entender. Hermano amado, yo oro y he orado al Señor, he clamado, para que ninguno que está oyendo a Cristo esta mañana salga de aquí sin haber entendido a Dios. Porque, hermanos, no podemos oír, no podemos entender a menos que Cristo, la palabra, sea entendida. Cristo, la palabra viva. Verso 44, continúa Jesús diciéndoles la conclusión. Sois de vuestro padre, el diablo. Esta es vuestra naturaleza. Por eso me odian, por eso no resisten la verdad. ¿Por qué? Porque sois de vuestro padre, el diablo. Qué directo Jesús, ¿no? Hermanos, ¿de qué se trata? Tú puedes amar ritos, amar tradiciones, pero si rechazas a Cristo, la persona viva, no tienes nada. Has rechazado a Dios. Nosotros no venimos aquí por conocimiento. Yo clamo a Dios, Señor, cambia mis motivaciones falsas, cambia mis deseos incorrectos. Si yo me reúno con tu cuerpo, sea para abrazar a la palabra viva que es Cristo. ¿A quién abrazas tú? ¿Un rito? ¿Una tradición? ¿Una denominación? Hay gente que adora más su denominación, su trasfondo doctrinal, que a Cristo. Hermanos, ninguna denominación es vida en sí mismo. Por eso tú las ves hoy día. Las denominaciones cada vez parecen más cementerios. Porque se hizo énfasis denominacional. Y Dios, yo nunca encuentro las denominaciones en la Biblia, de hecho. Porque ningún hombre puede construir la iglesia.
Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Qué son las denominaciones? Son estructuras humanas para tratar de perpetuar la visión de un hombre de Dios. Pero Dios no trabaja con estructuras, Dios trabaja con personas. Dios no trabaja con códigos doctrinales, Dios trabaja con la revelación de su Hijo, quien es la palabra viva. Abrazamos los credos, abrazamos las confesiones doctrinales, pero asegurándonos siempre que son la señal que nos apunta al Hijo. Porque una confesión o un credo por sí solo, una declaración de fe por sí sola, no es vida. Me apunta a la vida que es Cristo. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. El problema está en una naturaleza, hijos de la mentira. Esa naturaleza solo expresa deseos opuestos a Dios. No quiere a Dios, se quiere a sí mismo. Dice, el diablo, hablando del diablo, fue un homicida desde el principio. No se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en el diablo. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Yo soy la verdad, dice Jesús. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. ¿Quiénes son los que escuchan las palabras de Dios? El que es de Dios. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Es cuestión de naturaleza. Porque no sois de Dios, no puedes escuchar a Dios. Pero yo hoy le estoy hablando a aquellos que tienen oídos espirituales, que son de Cristo. Y es tu derecho y tu privilegio, por estar en Cristo, tú escuchar a Dios. Entender a Dios. ¿Tú lo quieres? La clave está en anhelarlo. La clave está en desearlo. Si tú quieres escuchar a Dios, si tú anhelas escuchar a Dios, Él entonces se manifestará en ti. Verso 51, nos saltamos allá, por favor. En verdad les digo, en verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Es Cristo, la vida misma. Verso 54, vamos allá. Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Ellos tenían un conocimiento de información. Ellos sabían información. Hermanos, nadie mejor que los fariseos de ese entonces para conocer las escrituras. Ellos tenían las escrituras, pero odiaban a la persona. Tú puedes tener las escrituras y aún así rechazar la verdad. Puedes ser muy entendido en las escrituras, conocer las escrituras de cabo a rabo y aún así no tener la vida, aborrecer la vida. ¿Nos damos cuenta, hermanos amados? Seminarios bíblicos que enfatizan el conocimiento, que evalúan conocimiento, están haciendo un gran daño a los que ya están confundidos. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, se enfatiza hoy conocimiento. Y no me diga, yo no estoy hablando de algo que me dijeron, me contaron. Yo estuve en el seminario, 2 seminarios he visitado. He sido estudiante. Y doy gracias a Dios por el conocimiento bíblico, pero entendí que ese conocimiento por sí solo es letra muerta, si no me apunta a la persona de Cristo. Es malo estudiar un seminario, hay que estudiar. Toda mi vida consiste en estudiar este libro maravilloso y glorioso. Pero hermanos, este libro es solamente el que me lleva a la palabra viva. No hay otra palabra profética más segura. Tenemos claro eso. Dios no habla de forma segura a través de otro método.
Él lo hace a través de las Escrituras, pero las Escrituras solo me señalan una realidad espiritual viva, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es la vida misma en nosotros. Ellos lo rechazaron. Conocían las Escrituras, pero rechazaban la vida. Así que no somos gente adquiriendo conocimiento bíblico. No. Somos gente descubriendo una persona viva. Cristo en nosotros. Hermanos amados, Él es nuestro Dios. Nosotros sí podemos decir, porque en el nuevo pacto somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Verso 55. Vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero yo sí le conozco y guardo su palabra, dice Jesús. Porque no hay palabra aparte de Cristo. Juan 14:10, Jesús les dice ahora a sus discípulos. Esto fue a los que lo rechazaban. Ahora Jesús conversando con sus discípulos. Juan 14:10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Porque Felipe le acaba de decir, Jesús, muéstranos al Padre y con eso es suficiente. Y Jesús le dice, yo, Felipe, les estoy dando a conocer al Padre. ¿Tú quieres las palabras de Dios? ¿Tú anhelas escuchar a Dios? Empieza a darle el valor a Jesús, porque Jesús es el que da a conocer al Padre. Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí es el que hace las obras. Todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, dice Jesús, es por el Padre. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Mira mis obras, mira mis palabras. Son la evidencia del Padre. En verdad les digo, iglesia, te habla el Señor. A sus discípulos Jesús les habla. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Es la promesa de que ya nosotros no seremos los que hablamos, los que hacemos. Es la promesa de que Cristo en nosotros es el que habla. Cristo en nosotros es el que hace. ¿Qué se requiere? Hermanos, verso 13. Todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. ¿Y qué vamos a pedir en esta mañana? Señor, no más yo hable, sino que Cristo sea el que hable. En el mismo capítulo, vamos al verso 23. ¿Quién lo da a conocer? Allí mismo, en el mismo capítulo. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. ¿De quién es la palabra? La palabra de Cristo es la palabra del Padre. Ahora, verso 25. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Verso 26. Pero el Consolador, el Parácletos. ¿Qué es el Parácletos? El que está en nosotros y con nosotros todo el tiempo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Quién es el que manifiesta a la palabra viva? El Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo entonces yo me rindo a ese maestro? ¿Quién es el maestro? ¿Sabe usted que en el nuevo pacto hay un maestro por excelencia? Y no son los ministros. Él es el maestro, el intercesor, el Parácletos, el Espíritu Santo. Dice Jeremías 31 mismo, que les mencionaba hace un momento.
Pondré mi ley en sus corazones. Mi palabra ya no está escrita externamente. Mi palabra está escrita en el corazón del nuevo hombre. Y dice, y ninguno más tendrá que decir más a su hermano, conoce al Señor, porque ellos me conocerán. ¿Cómo es eso posible? Que ya no tenemos que estarle diciendo, oye, haz esto, compórtate así, hazlo de aquí, hazlo de acá. ¿Cómo es eso? Porque en el nuevo pacto, la palabra viva mora en el espíritu del hombre. Y es la palabra viva la que nos lleva a la obediencia a Dios, Cristo Jesús. Por lo tanto, ya perdimos ese enfoque de estar diciendo, oye, cambia, modérate, compórtate, haz esto, haz esto, haz esto. A los hermanos, hermanos, hagan esto, hermanos, preocúpese, hermanos, llame, hermanos. Hablaba con un grupo de hermanos el día viernes y les dije, yo abandono ese enfoque. Yo renuncio a ese enfoque de estarte diciendo lo que tú tienes que hacer. Porque en el nuevo pacto, si tú eres de Cristo, la palabra viva es la que te va a impulsar a la obediencia. Ninguno tiene que estar diciendo, oye, forza, apura, haz. Eso no es Cristo. Eso se llama legalismo. ¿Qué es legalismo? Tú quieres cambiar con tu fuerza a las personas. No, ora para que Cristo se revele. Y la palabra viva entonces, que es Cristo, es la que hará la obra en los corazones. Gracias, Señor, por la lluvia. Amén. ¿Quién se está quejando de la lluvia? ¿Quién está hablando terrenal? Amén. Es una señal de su bondad. Dice Él que Él hace salir su lluvia sobre justos e injustos. Es una señal de su bondad, su amor. Amén. Pero pastor, es que no sé cómo voy a regresar. Pues no regrese, quédese. Quiero terminar con esto, hermanos. Dos cosas que Dios está buscando en su pueblo. En su pueblo. Dos cosas que Dios anhela ver. Humildad y sujeción. Es al corazón humilde y al corazón sujeto a quien Dios le revela sus palabras y a través de quien Dios va a hablar. Isaías 6 nos revela el trabajo del Espíritu. Algunos pasajes, Isaías 6, Jeremías 1, Isaías 51. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Si Él es el que nos enseña la palabra viva a Cristo, si Él es el que nos apunta a Cristo, ¿cuál es su trabajo? Isaías 6:6, Isaías está teniendo una visión del templo. Dice, voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido. ¿Tú te has preguntado qué es eso del carbón encendido? Es Cristo, la palabra viva. ¿Quién es el carbón encendido? Cristo, la palabra viva. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Él pone las palabras de Dios en tus labios. Dice verso 7, con ese carbón tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios. Para que ya no seas tú hablando, para que sea Dios hablando en ti. Para que sea Dios hablando en ti. Para que sea Dios hablando en ti. En cada uno de nosotros. Jeremías 1. Entonces extendió Jehová su mano y tocó mi boca. ¿Qué es eso de tocar la boca? Que Dios puso en ti la palabra viva. Cristo. Tocó mi boca y Jehová me dijo, he aquí, he puesto mis palabras, Cristo, en tu boca. El profeta Isaías en 51 dice, yo soy Jehová tu Dios, que agito el mar y hago bramar sus olas.
Jehová de los ejércitos es su nombre. Verso 16, y he puesto mis palabras en tu boca, y con la sombra de mi mano te he cubierto. Es el Espíritu de Dios cubriéndonos. ¿Qué es la llenura del Espíritu? Que Dios, por medio de su Espíritu, reviste tu entendimiento del lenguaje de las maravillas de Dios. Aprovecho los servidores cada semana, los servidores del local, no los servidores de la iglesia, porque los que son de Cristo son servidores de la iglesia. Los servidores del trabajo aquí en el local llevan cada semana una asignación. Y esta semana hacíamos esta pregunta. Según Hechos, ¿cuál es el lenguaje que Dios le da al nuevo hombre? Y algunos, no sé dónde estaban la semana anterior, que contestaron muy mal. ¿Cuál es el lenguaje que Dios nos da? Es el lenguaje de las maravillas de Dios. ¿Cuál es el lenguaje del cielo? Cristo, la palabra viva, el lenguaje de las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Que Dios cambia nuestro entendimiento, Dios transforma nuestro entendimiento para empezar a hablar ya no conforme la tierra, sino hablar conforme el cielo. Mateo 10:19, Jesús les dice, cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se les dará lo que habréis de hablar. ¿Quién nos da lo que es de hablar? Verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Quién habla en nosotros? El Espíritu de Dios. Juan 3:33, el que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. ¿Para qué es el Espíritu? Para hablar las palabras de Dios. El Espíritu Santo, ¿para qué es, mi hermano? ¿Por qué se nos dio el Espíritu Santo? Para que sea Dios hablando en nosotros y a través de nosotros. ¿Qué se requiere? Dos cosas. Un corazón humilde. Reconoce que las palabras y las obras de tu carne no son las que agradan a Dios, sino las palabras del Hijo, las obras del Hijo. Eso es humildad. Señor, mis palabras no sirven, pero solo tus palabras. Hoy el Espíritu Santo quiere cambiar, quiere empezar a operar en nosotros su palabra. Y sujeción, ¿por qué? Porque someternos al Espíritu de Dios es lo único que hará que las palabras y las obras del Hijo sean en nosotros. Entonces, Señor, mis palabras no sirven, me rindo a tus palabras. Hazlo por el Espíritu Santo de Dios. Aquellos que lo anhelan, aquellos que lo desean, haz esta oración hoy en sinceridad, en humildad y en sujeción a Dios. Porque no son tus palabras las que pueden aportar, son las palabras del cielo. ¿Y qué significa eso? Que el espíritu de tu lenguaje cambia. Y ya no eres tú, sino el Espíritu de Dios hablando. Aquellos a quienes Dios habla en esta mañana, pónganse de pie y clamen al Señor. Mis palabras no construyen, no edifican, mis palabras no aportan, sino las palabras de Dios. Son tus palabras, solo tú tienes palabras de vida. Cristo, tú eres la palabra viva. Ahora sí.
Puedes decir al Señor: estoy cansado de mis palabras, Señor. Señor, estoy cansado de ser yo el que se expresa. Mis palabras no han construido ni edificado nada. Todo aquello que verdaderamente permanece es gracias a ti, Señor. Estoy cansado, Señor, del espíritu del lenguaje de este mundo. El espíritu de este mundo es un espíritu que produce confusión y división. Y yo me rindo completamente hoy. Isaías 66 dice: a este miraré, a este yo le derramaré mi favor, aquel que es humilde y que tiembla ante mi palabra. Es aquel que tiembla, aquel que se sujeta, aquel que se humilla ante Cristo. Ahora tú, yo ya te he dado las claves. Si esta palabra ha sido entendida en tu corazón, creo firmemente que tú ya tienes lo que debes orar. No va a ser mi esfuerzo. Yo no te voy a decir lo que tú tienes que decir. Si no tienes palabras, entonces dile al Señor: Señor, hazme nacer de nuevo. Si no tienes palabras para orar, dile: Señor, lo que es de Dios, habla las palabras de Dios. Y si no tengo palabras, entonces probablemente, Señor, es porque todavía Cristo no se me ha revelado. Hoy clamo por tu salvación, Señor. Señor, aquí está tu pueblo. Solo tú puedes revelar esto, que tú estás cambiando el espíritu del lenguaje, que tú estás cambiando, Señor, el espíritu de nuestras palabras. Nos has hecho morir a la maldición de Babel, la maldición de confusión y división, para que ahora sea Cristo, por el Espíritu de Dios, hablando en nosotros. Señor, aquí estamos, rendidos, humillados, sometidos. Me sujeto a ti. Espíritu de Dios que moras en mí, me sujeto a ti. Dile al Espíritu de Dios: me sujeto a ti. Las profecías están sujetas al espíritu de la profecía. Esto es, la palabra de Dios es la que gobierna toda palabra que sale de nuestras bocas. Ese es Dios, ese es Cristo. Has hablado basura por mucho tiempo, has hablado conformismo, has hablado división, has hablado caos. ¿No te arrepientes de eso? Tus palabras han fracturado relaciones. Tus palabras han traído desorden, desastre. ¿No estás cansado de esas palabras? Yo no sé tú, pero yo sí estoy cansado de eso. Y hoy vengo con la esperanza puesta en el Espíritu de Dios que nos habita, para que sea el Espíritu Santo de Dios hablando. En humildad quiere decir: Señor, mis palabras no aprovechan, pero las palabras de Dios siempre construyen, siempre edifican, siempre trabajan. Y sometidos, porque sin sujeción no hay vehículo. Aquí está tu vehículo. Puedes decir al Señor: aquí está tu vehículo. Aquí está tu vehículo, Señor. Aquí está el vaso de tu palabra viva. Jesús, no más yo, sino la palabra viva. No más yo, sino el verbo de Dios. No más yo, sino la palabra a través de la cual Dios constituyó el universo. La voz de Jehová sobre las aguas, voz de Jehová sobre los montes, voz de Jehová que hace temblar al Líbano, voz de Jehová que hace tronar. Aquí estamos, tu campo. Haznos temblar con tu palabra, Señor. Conmuévenos,
conmuévenos para que sea el cielo hablando en nosotros. No más hombres hablando, no más, sino el Espíritu de Dios, el que habla, el que hace, el que opera. Las obras del Espíritu de Dios en Cristo, las palabras del Espíritu de Dios en Cristo. Por naturaleza hablamos lo que somos de Cristo. Gracias, Señor. Vas a salir de tu asiento con cuidado para que no derrames nada. Y acércate a otro hermano. Y le vas a decir que cuando tú me escuches hablar, sea el Espíritu de Dios el que habla a través de mí. El Espíritu de Dios quiere traer hoy libertad. No es que simplemente vas a orar por Él, sino que tú te vas a comprometer delante de Dios. Que el que escuches, hermano, hermana, sea Dios hablando en mis labios. Vamos a movernos. Que lo que tú escuches sea Dios hablando. Que lo que tú escuches sea Dios hablando en mí. Entienda la indicación, por favor. No se confunda con la primera indicación, por favor. No es cualquier declaración que estamos haciendo. Por favor, seamos precisos. Que cuando tú me escuches, hermano, que cuando tú me escuches, hermana, sea el Espíritu de Dios hablando a través de mí. Delante de tu hermano, con el apoyo de tu hermano, pide a Dios: no quiero hablar más mis palabras, sino las palabras del cielo. Espíritu de Dios, reconocemos que tú eres el agente que trae las palabras del cielo. Ahora sí, después de haber hecho esa primera declaración, ahora sí, ora por tu hermano y di: Señor, la misma operación que haces en mí, hazla en mi hermano. Lo mismo que yo te he pedido, ahora te pido para mi hermano. Que sean sus palabras guiadas por el Espíritu de Dios. Veo a personas que no se han movido, veo a personas que están solas. No más palabras de la tierra. No más Babel. No más queja. No más muerte. No más muerte, no más queja.
No más negativismo. No más hablar conforme el mundo habla. No más, Señor. Aquí estoy humillado y sujeto a ti. Aquí estoy humillado y rendido a ti. Solo Dios lo puede revelar. Estoy claro en eso. Solo Dios lo puede revelar. Solo Dios puede revelar a su Hijo. ¿Por quién estás orando? ¿Por quién estás pidiendo? Señor, llena a mi hermano de la conciencia del Hijo, para que sea el cielo hablando a través de mi hermano. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin. Nada podemos hablar aparte de el Hijo. Nada puedo hacer sin ti. Solo lo que sale de nosotros es queja. Nada puedo hacer sin. Pero el Hijo tiene las palabras de gratitud. El Hijo tiene las obras y las palabras del Padre. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, tu palabra eche raíz. La palabra viva, que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Aquí estamos, Señor, como ese pueblo de vida. Ahora Él ha servido una mesa. ¿Y cuál es esa mesa? Cristo, el Verbo de Dios. Precioso Logos, tú viniste a redefinir lo que es el Logos. Logos creíamos que era conocimiento. Ahora entendemos que es el Logos. Es Cristo, la palabra viva. Mentalidad griega, Logos, conocimiento. Pero en la mentalidad del cielo, la mente de Cristo, Logos es Dios hablando en nosotros. Gracias, Señor Jesús. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué nos servimos hoy? Así es, al Verbo de Dios. Como el carbón que tocó, el carbón encendido que tocó los labios de Isaías. Como tus dedos que tocaron los labios de Jeremías. Hoy tu iglesia reconoce que fue tocada por Cristo, el Verbo de Dios. Señor, purificados nuestros labios, purificado el corazón, un nuevo corazón donde solo Dios se expresa, la palabra viva. Y esto aquí es un ejercicio espiritual que le da sustancia al hecho espiritual. Gracias por este pan, tu cuerpo molido por nosotros, para que seamos injertados a la palabra. Estamos en la palabra viva.
Cristo, tú eres esa palabra. En el nombre de Jesús, come este pan declarando: estoy en la palabra viva. Amén. Cómelo así: estoy en la palabra. Cristo es la palabra viva. Amén. Comamos. Aleluya. Con la copa en la mano declaramos: el nuevo pacto trajo la palabra a mi nuevo espíritu. ¿Dónde está la palabra? El salmista lo planteó: ¿dónde está la palabra? Y el apóstol Pablo lo vuelve a decir: ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra? Cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Gracias, Señor. Esta sangre derramada hizo posible ese pacto, la palabra en nosotros y con nosotros. Gracias, Señor. Al beber esta copa alegre, dulce, recordamos la dulzura y celebramos con alegría que fui traído a la realidad de las palabras de Dios. La palabra viva en mi boca y en mi corazón. Esa palabra activa el Espíritu de Dios en mí, para tu gloria, Señor, en Cristo Jesús. Este ejercicio de fe. Ahí están, Señor. Son tus labios, es tu mente, son tus corazones, Señor. Te los hemos entregado en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Tome su asiento, mi hermano amado, dándole gracias al Señor.